Si ustedes ven, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia desechó, o más bien invalidó, pues prácticamente toda la reforma electoral que había planteado Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que era el Plan B. Si ustedes hacen un poco de memoria, lo que se quería en un momento era, primero que nada, hacer una reforma constitucional. La reforma constitucional, pues había una gran cantidad de cambios y de modificaciones que iban encaminadas a que hubiera pues tuviéramos una mejor democracia, ¿no? Era la cuestión de que tenía que ver con que los consejeros fueran también elegidos por la gente, que se transparentaran más los recursos, que los partidos políticos no recibieran tantos recursos públicos, sino solamente en los procesos electorales, en fin, un montón de cosas que hubiera estado muy bien, pero esta reforma que presentó el presidente no fue aprobada ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, ni por Movimiento Ciudadano. Ustedes recuerdan esta primera manifestación que hizo supuestamente de defensa del Instituto Nacional Electoral y del INE, donde habló Pepe Woldenberg, en fin, ¿no? Y bueno, pues en ese momento la reforma pues no se aprobó, fue desechada y hubo un plan B, ¿sí? Este plan B lo que hizo fue que no se modificaba la Constitución, pero sí había cambios en la normatividad, en las leyes electorales del país. Entonces, pues este plan B no era la reforma tan profunda que se planteaba o que planteó el propio presidente López Obrador, pero sí eran cambios que iban a impactar en la estructura del INE, en la forma en cómo se gastaban los recursos públicos, en fin, y en cuestiones de los gastos, ¿no? de todo ello. Esta reforma se aprueba porque para hacer una reforma que no es constitucional, sino para hacer cambios de leyes, pues lo que se necesitaba era la mitad más uno, ¿no? En cambio, en la reforma constitucional se necesitan a 2/3 partes, se necesitan que la mayoría de los congresos a nivel estatal vote por esta reforma, en fin, hay un proceso mucho más complicado y mucho más largo, por eso es más complejo hacer cambios constitucionales. Entonces, lo que se hizo fue una reforma a la normatividad, a la ley electoral y a varias otras leyes, ¿no? Porque implicaba cambios también en otras normatividades relacionadas con lo electoral. Bueno, pues esta reforma se aprueba, el plan B se aprueba, y lo que hacen es que empieza a haber un montón de amparos ante el Poder Judicial, estableciendo que esa reforma era anticonstitucional, es decir, que las modificaciones legales violaban la Constitución y que por lo tanto se debía desechar. Entonces hubo un montón de amparos. Los primeros que hicieron los amparos en ese tiempo todavía era consejero presidente, Lorenzo Córdoba del INE, y Ciro Murayama también era consejero. Entonces ellos fueron, creo que, los primeros que hicieron esa reforma. Incluso pues salió uno de sus alfiles ahí en la ¿cómo se llama? En la estructura del INE. En fin, que el punto es que ellos se empezaron a ampararse. Se ampararon también los partidos políticos, en fin, todos fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta invalidara todos los cambios que había ahí, ¿no? Y lo que hicieron la Suprema Corte de Justicia es que, como la reforma se aprobó con algunas cuestiones, digamos, logísticas distintas a como se suele aprobar, pues entonces los ministros lo que hicieron fue, es que no se aprobó como se debería de aprobar, ¿no? Es decir, que hubo un cambio, que no fueron los procesos, que la normativa para la aprobación no fue así. Es decir, buscaron cualquier argumento para decir, fíjense que no la aprobaron bien, entonces, pues por lo tanto no se aprueba ningún cambio a esta reforma, a este plan B de
electoral. No fueron ninguna crítica de fondo, no fue ninguna cuestión que hubiera violado la Constitución, no, era una cuestión solamente de forma. Y aquí surge un problema importante porque la oposición siempre está que el Estado de Derecho, que la división de poderes, en fin. Ustedes saben que siempre la crítica hacia el presidente, hacia Andrés Manuel López Obrador, una de las críticas que siempre le hacen es que es un autoritario, que vamos directo a una dictadura, ¿no? Que porque el poder de Andrés Manuel de la presidencia es muy fuerte y que incluso quiere desaparecer o someter a los demás poderes, ¿no? Dicen, el poder, legislativo está en manos de Morena y del presidente, se está metiendo a la Cámara de Senadores y bla, 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 bla. Hablan siempre hablan de eso y ustedes perfectamente pues conocen esos argumentos, ¿no? Entre comillas de la derecha. Bueno, pues el punto es que esas pues, son las mentiras, ¿no? O sea, en realidad, cuando Andrés Manuel le han rechazado reformas constitucionales en el Poder Legislativo, ha acatado. Le rechazaron una reforma, la reforma eléctrica, la segunda reforma eléctrica, la rechazaron. Dijo, pues bien, ¿no? Después nacionalizó el litio, pero la reforma como tal eléctrica la rechazaron. Rechazaron la reforma electoral. Y no, o sea, esos argumentos de que Andrés Manuel se quiera apoderar de todas las instituciones y que en el legislativo solamente le aprueban, ¿no? Pues es absurdo. O sea, porque al final, pues le han rechazado cosas. Y además, si le aprobaran todo porque todos son de Morena, que no es el caso, pues está bien porque así decidió la gente que votaran, punto, ¿no? Pero bueno, ese es el argumento que dicen. Se está apoderando del poder legislativo, es una falacia, una vil mentira. Y después está otra cuestión que es bien interesante que dice que se está apoderando del Poder Judicial, ¿no? Y entonces es que metió a los ministros que él quería, lo cual pues tampoco es cierto porque pues es una terna, es un proceso. Y es que en realidad Andrés Manuel ha hecho... se ha inmiscuido y entonces que supuestamente el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibía órdenes de Andrés Manuel, lo cual es pues completamente falso. Pero pues ese es el argumento que ellos tienen, ¿no? Que Andrés Manuel es un autoritario y que ya se está apoderando del Poder Judicial. Ahora, si nosotros